El Código Da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 56. Sophie se quedó mirando a Tevin un buen rato antes de volverse hacia Landon. «El Santo Grial es una persona». Landon asintió. «Una mujer, de hecho». A juzgar por la expresión de Sophie, se daba cuenta de que no entendía nada. Recordaba que su reacción la primera vez que oyó aquello había sido similar. Hasta que entendió la simbología que había tras el grial, la conexión femenina no se le hizo clara. Tevin, al parecer, estaba pensando lo mismo. «Robert, tal vez este sea el momento de que el experto en simbología intervenga, ¿no te parece?» Se acercó a un pequeño escritorio, sacó una hoja de papel y la puso frente a Landon. Este se sacó una pluma del bolsillo. «Sophie, ¿te suenan los símbolos modernos para expresar lo masculino y lo femenino?» Dibujó el masculino, un círculo con una flecha hacia arriba, y el femenino, un círculo con una cruz hacia abajo. «Claro». «Pues no son los originales», añadió sin inmutarse. Mucha gente da por sentado erróneamente que el símbolo masculino nace de la combinación de un escudo y una lanza, y que el femenino representa un espejo que refleja la belleza. Pero en realidad su origen es muy antiguo y se remonta a los símbolos astronómicos del dios planeta Marte y de la diosa planeta Venus. Los símbolos originales eran mucho más simples. Landon trazó otro icono en el papel, un triángulo mirando hacia arriba. «Este es el símbolo original para lo masculino», le dijo. «Un falo esquemático». «Bastante explícito», comentó Sophie. «Así es», añadió Tevin. Landon prosiguió. «Este icono se conoce normalmente como la espada y representa la agresión y la masculinidad. En realidad, este mismo símbolo fálico sigue empleándose hoy en día en los uniformes militares para denotar rango». «¿Cierto?», intervino Tevin con una sonrisa de oreja a oreja. «Cuanto más penes tienes, más alto es tu rango. Los chicos no cambiarán nunca». Landon hizo una mueca. «Sigamos. El símbolo femenino, como ya imaginarás, es exactamente el contrario». Dibujó otro icono en la hoja de papel, un triángulo invertido. Se le conoce como el cáliz. Sophie levantó la vista y le miró sorprendida. Landon se dio cuenta de que había llegado a la conclusión. «El cáliz», dijo, «se parece a una copa o a un recipiente y, lo que es más importante, a la forma del vientre femenino. Este símbolo expresa feminidad y fertilidad». Landon la miró fijamente. «Sophie, la leyenda dice que el Santo Grial es un cáliz, una copa, pero su descripción como cáliz es en realidad una alegoría para proteger la verdadera naturaleza del Santo Grial. Lo que quiero decir es que la leyenda usa el cáliz como metáfora de algo mucho más importante». «¿De una mujer?», dijo Sophie. «Exacto», Landon sonrió. «El Grial es literalmente el símbolo antiguo de la feminidad, y el Santo Grial representa la divinidad femenina y la diosa, que por supuesto se ha perdido, suprimida de raíz por la Iglesia. El poder de la mujer y su capacidad para engendrar vida fueron en otro tiempo algo muy sagrado, pero suponían una amenaza para el ascenso de una iglesia predominantemente masculina, por lo que la divinidad femenina empezó a demonizarse y a considerarse impura. Fue el hombre y no Dios quien creó el concepto de pecado original, por el que Eva probaba la manzana y provocaba la caída de la humanidad. La mujer, antes sagrada y engendradora de vida, se convertía así en el enemigo». «Debería añadir», intervino Tevin con voz cantarina, «que este concepto de mujer como dadora de vida fue el origen de la religión antigua. El alumbramiento era algo místico y poderoso. Por desgracia, la filosofía cristiana decidió tergiversar el poder creativo de la mujer, ignorando la verdad biológica y haciendo que el creador fuera el hombre. En el Génesis se nos explica que Eva fue creada a partir de una costilla de Adán. La mujer se convirtió así en un apéndice del hombre, y además en un apéndice pecador. El Génesis es el principio del fin de la diosa». «El Grial», prosiguió Landon, «simboliza a la diosa perdida,
Cuando apareció el cristianismo, las antiguas religiones paganas no desaparecieron de la noche a la mañana. Las leyendas de las búsquedas caballerescas del Grial perdido eran en realidad historias que explicaban las hazañas para recuperar la divinidad femenina. Los caballeros que decían ir en busca del cáliz hablaban en clave para protegerse de una iglesia que había subyugado a las mujeres, prohibido a la diosa, quemado a los no creyentes y censurado el culto pagano a la divinidad femenina. Sophie negó con la cabeza. Lo siento, cuando has dicho que el Santo Grial es una persona, me ha parecido que te referías a una persona de carne y hueso. Es lo que es, dijo Landon. Y no una persona cualquiera, exclamó Tevin poniéndose de pie emocionado. Una mujer que llevaba consigo un secreto tan poderoso que de haber sido revelado habría amenazado con devastar los mismos cimientos del cristianismo. Sophie parecía algo desbordada. ¿Y es una mujer conocida en la historia? Ya lo creo. Tevin cogió las muletas y se dirigió al vestíbulo. Si me acompañan a mi estudio, queridos, tendré el honor de mostrarles la pintura que Leonardo da Vinci hizo de ella. 2 habitaciones más allá, en la cocina, el mayordomo Remy Legaludec estaba inmóvil frente al televisor. La cadena de noticias mostraba las fotos de un hombre y una mujer, los mismos a los que acababa de servir el té. El Código da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 57. Montando guardia en el puesto de control que habían instalado junto al banco de depósitos de Zúrich, el teniente Colette se preguntaba por qué Fudge tardaba tanto en conseguir la orden de registro. Estaba claro que el personal de la entidad ocultaba algo. Aseguraban que Landon y Neveu habían llegado hacía un rato y que no les habían dejado entrar porque no tenían la documentación que los identificaba como titulares de una cuenta. Entonces, ¿por qué no nos dejan echar un vistazo? Finalmente, el teléfono móvil de Colette sonó. Le llamaban del puesto de mando instalado en el Louvre. ¿Ya tenemos la orden de registro?, preguntó Colette. Olvídese del banco, teniente, le respondió el agente. Acabamos de recibir un chivatazo. Sabemos dónde se esconden. Colette se apoyó en el capó del coche. No puede ser. Tengo una dirección en las afueras, cerca de Versalles. ¿Lo sabe el capitán Fudge? Aún no. Está atendiendo otra llamada importante. Salgo para allá. Dígale que me llame en cuanto pueda. Anotó la dirección y se montó en el coche. Mientras se alejaba del banco, cayó en la cuenta de que se le había olvidado preguntar quién les había dado el chivatazo. No es que importara. Colette tenía por fin otra ocasión de compensar su escepticismo y sus anteriores meteduras de pata. Estaba a punto de hacer la detención más importante de su carrera. Envió un mensaje por radio a los 5 coches patrulla que le acompañaban. Nada de sirenas. Landon no puede enterarse de que vamos a por él. A 40 kilómetros de allí, un Audi negro dejó una carretera rural y se detuvo en la penumbra, al borde de un campo. Silas se bajó y miró a través de los barrotes de la verja que rodeaba el gran terreno que se extendía ante él. Encajada en la ladera bañada por la luna, adivinó la silueta del castillo. Las luces de la planta baja estaban encendidas. «Qué raro a estas horas», pensó Silas sonriendo. La información que le había pasado el maestro era correcta, seguro. «No pienso salir de aquí sin la clave», se juró a sí mismo. «No pienso fallarle al obispo ni al maestro». Verificó el cargador de su pistola, la metió entre los barrotes y la dejó caer del otro lado, sobre la hierba mullida de la finca. Luego escaló la verja y pasó al otro lado dejándose caer. Ignorando el latigazo de dolor del cilicio, recogió el arma e inició la larga ascensión colina arriba. El Código da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 58.
El estudio de Tevin no se parecía a ningún otro que Sophie hubiera visto. 6 o 7 veces mayor que cualquier lujoso despacho profesional, el cabinet de travail de aquel caballero parecía un híbrido entre el laboratorio de un científico, la zona de archivos de una biblioteca y un mercadillo cerrado. Iluminado por 3 lámparas de araña, el vasto suelo embaldosado estaba salpicado aquí y allá de mesas de trabajo ocultas tras montañas de libros, objetos artísticos, artefactos y una sorprendente variedad de aparatos electrónicos, ordenadores, proyectores, microscopios, fotocopiadoras y escáneres. «Esto antes era el salón de baile», dijo Tevin con cara de pena mientras entraba en aquella estancia. «No tengo muchas ocasiones de bailar». Sophie sentía que toda aquella noche se había convertido en una especie de dimensión desconocida en la que nada era lo que esperaba que fuera. «¿Y todo esto es para su trabajo?» «La búsqueda de la verdad se ha convertido en el amor de mi vida», dijo Tevin, «y el Sangreal es mi amante favorita». «El Santo Grial es una mujer», pensó Sophie con un mosaico de ideas mezcladas en la mente que parecían no tener sentido. «Y dice que tiene un retrato de la mujer que, según asegura, es en realidad el Santo Grial». «Sí, pero no es que lo asegure yo. Cristo en persona lo afirmó». «¿En cuál de los cuadros está?», preguntó Sophie recorriendo las paredes con la mirada. Shirley hizo como que no se acordaba. «El Santo Grial, el Sangreal, el cáliz...» Se volvió bruscamente y apuntó a la pared del fondo. Sobre él colgaba una reproducción de 2 metros de la Última Cena, la misma imagen que acababa de ver en el salón. «Ahí está». Sophie estaba segura de que se había perdido algo. «Pero si es la misma obra que acaba de enseñarme». Tevin le guiñó un ojo. «Ya lo sé, pero la ampliación es mucho más interesante, ¿no cree?» Sophie se volvió para mirar a Landon. «Me he perdido». Landon sonrió. «Resulta que sí, que después de todo el Santo Grial sí aparece en la Última Cena. Leonardo le reservó un espacio prominente». «Un momento», interrumpió Sophie. «Me acabáis de decir que el Santo Grial es una mujer, y en la Última Cena aparecen 13 hombres». «¿Seguro?», dijo Tevin arqueando las cejas. «Fíjese bien». Titubeante, Sophie se acercó más a la pintura y miró con detalle las 13 figuras. Jesús en medio, 6 discípulos a la izquierda y 6 a la derecha. «Todos hombres», dijo al fin. «¿Ah, sí? ¿Y qué me dice del que está sentado en el puesto de honor, a la derecha del Señor?» Sophie se fijó en aquella figura, observándola con detenimiento. Al estudiar el rostro y el cuerpo, le recorrió una oleada de desconcierto. Aquella persona tenía una larga cabellera pelirroja, unas delicadas manos entrelazadas y la curva de unos senos. Era, sin duda, una mujer. «¿Es una mujer?», exclamó. Tevin se reía. «Sorpresa, sorpresa, créame, no es un error. Leonardo sabía pintar muy bien y diferenciaba perfectamente entre hombres y mujeres». Sophie no podía apartar la vista de aquella mujer sentada junto a Cristo. En la Última Cena se supone que había 13 hombres. ¿Quién es entonces esa mujer? Aunque había visto muchas veces aquella pintura, nunca le había llamado la atención aquella evidente disonancia. «Nadie se fija», dijo Tevin. «Nuestras ideas preconcebidas de esta escena son tan fuertes que nos vendan los ojos y nuestra mente suprime la incongruencia». «Es un fenómeno conocido como escotoma», añadió Landon. «El cerebro lo hace a veces con símbolos poderosos». «Otra razón por la que tal vez se le ha pasado por alto esta mujer», comentó Shirley, «es que muchas de las fotografías que aparecen en los libros de texto se tomaron antes de 1954, cuando aún había muchos detalles ocultos tras capas de suciedad y de pintura procedente de restauraciones de dudosa calidad, realizadas por manos torpes en el siglo XVIII. Ahora, por fin, el fresco ha vuelto a verse como lo pintó Leonardo, y se ha dejado solo la capa de pintura que él empleó. ¡Et voilà!». Sophie se acercó más a la imagen. La mujer a la derecha de Jesús era joven y de un aspecto puro.
con un rostro discreto, un hermoso pelo rojizo y las manos entrelazadas con gesto sereno. ¿Y esta es la mujer capaz de destruir ella sola la iglesia? ¿Y quién es?, preguntó. Esa, querida, es María Magdalena. ¿La prostituta? A Tevin se le cortó la respiración, como si aquella palabra le hubiera insultado personalmente. Magdalena no era eso que dice. Esa desgraciada idea errónea es el legado de una campaña de desprestigio lanzada por la Iglesia en su primera época. Le hacía falta difamar a María Magdalena para poder ocultar su peligroso secreto, su papel como Santo Grial. ¿Su papel? Como he dicho, aclaró Tevin, la Iglesia primitiva necesitaba convencer al mundo de que Jesús, el profeta mortal, era un ser divino. Por tanto, todos los evangelios que describieran los aspectos terrenales de su vida debían omitirse de la Biblia. Por desgracia para aquellos primeros compiladores, había un aspecto terrenal especialmente recurrente en los evangelios. María Magdalena hizo una pausa. Y más concretamente, su matrimonio con Jesús. ¿Cómo dice? Sophie miró un instante a Landon. Está documentado históricamente, y no hay duda de que Leonardo tenía conocimiento de ello. En la última cena prácticamente le está gritando al mundo que Jesús y Magdalena son pareja. Sophie volvió a concentrarse en la reproducción del fresco. Fíjese en que uno va vestido casi como reflejo perfecto del otro. Tevin le señaló a las dos figuras del centro de la obra. Sophie estaba fascinada. Sí, las ropas tenían los colores invertidos. Jesús llevaba la túnica roja y la capa azul, mientras María Magdalena llevaba una túnica azul y una capa roja, el yin y el yang. Y si vamos ya a matices más sutiles, añadió Tevin, vea que Jesús y su esposa aparecen unidos por la cadera e inclinados en direcciones opuestas, como si quisieran crear claramente un espacio negativo entre ellos. Incluso antes de que Serley le dibujara aquel contorno con el dedo sobre la pintura, Sophie la vio, la inequívoca forma de triángulo invertido en el punto focal de la obra. Era el mismo símbolo que Landon le había dibujado antes como expresión del grial, del cáliz y del vientre femenino. Finalmente, prosiguió Tevin, si ve a Jesús y a Magdalena como elementos de la composición más que como personas, verá que se le aparece otra figura bastante obvia. Hizo una pausa. Una letra del abecedario. Sophie la vio al momento. En realidad, de pronto era como si ya no viera nada más. Ahí, destacada en el centro de la pintura, surgía el trazo de una enorme y perfecta letra M. ¿Demasiada coincidencia, no le parece?, preguntó Tevin. Sophie estaba maravillada. ¿Y qué hace ahí? Serley se encogió de hombros. Los teóricos de las conspiraciones dicen que es la M de matrimonio o de María Magdalena, pero para serle sincero, nadie lo sabe a ciencia cierta. Hay innumerables obras relacionadas con el Santo Grial que contienen esa misma letra oculta de un modo u otro, ya sea en filigranas, en pinturas ocultas debajo de otras o en alusiones compositivas. La más descarada, claro, es la que hay grabada en el altar de Nuestra Señora de París, en Londres, diseñada por un anterior gran maestre del priorato de Sion, Jean Cocteau. Sophie sopesó la información. Reconozco que lo de la M oculta es intrigante, pero supongo que nadie lo pone como prueba de que Jesús y María Magdalena estaban casados. No, respondió Tevin acercándose a una mesa llena de libros. Como ya le he dicho antes, ese matrimonio está documentado en la historia. Empezó a rebuscar entre los volúmenes. Es más, que Jesús fuera un hombre casado es mucho más lógico. Lo que es raro es la visión bíblica que tenemos de él como soltero. ¿Por qué?, preguntó Sophie. Porque Jesús era judío, dijo Landon adelantándose a Tevin, que seguía sin encontrar el libro que buscaba. Y las pautas sociales durante aquella época prácticamente prohibían que un hombre judío fuera soltero. Según la tradición hebrea, el celibato era censurable y era responsabilidad del padre buscarle una esposa adecuada a sus hijos. Si Jesús no hubiera estado casado, al menos alguno de los evangelios lo habría mencionado,
o habría ofrecido alguna explicación a aquella soltería excepcional. Tevin dio finalmente con un ejemplar enorme. Tenía las cubiertas de piel y era de gran tamaño, como uno de esos grandes atlas. En la tapa se leía el título Los Evangelios Gnósticos. Lo abrió y Landon y Sophie se acercaron a él para verlo mejor. Sophie veía que contenía fotografías de lo que parecían ser pasajes ampliados de documentos antiguos, papiros deteriorados con textos manuscritos. No reconocía la lengua en que estaban escritos, pero en las páginas de la izquierda estaban impresas las traducciones. Son las copias de los rollos de Nag Hammadi y del Mar Muerto de los que hablaba antes, los primeros documentos del cristianismo. Curiosamente, no coinciden con los evangelios de la Biblia. Fue pasando hojas y más o menos hacia la mitad del libro señaló un párrafo. El evangelio de Felipe es siempre un buen punto de arranque. Sophie lo leyó. Y la compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos sus discípulos y solía besarla en la boca. El resto de discípulos se mostraban ofendidos por ello y le expresaban su desaprobación. Le decían: ¿por qué la amas más que a nosotros? Aquellas palabras sorprendieron a Sophie, pero aún así no le parecieron concluyentes. Aquí no dicen nada de que estuvieran casados. Au contraire, discrepó Tevin sonriendo y señalándole la primera línea. Como le diría cualquier estudioso del arameo, la palabra compañera en esa época significaba literalmente esposa. Landon hizo un gesto con la cabeza en señal de asentimiento. Sophie volvió a leer aquella primera línea. Y la compañera del Salvador es María Magdalena. Tevin pasó más páginas y le señaló otros párrafos en los que, para sorpresa de Sophie, se daba a entender de manera clara que Magdalena y Jesús mantenían una relación sentimental. Mientras los leía, recordó a un airado sacerdote que en una ocasión había aparecido en casa de su abuelo y se había puesto a aporrear la puerta. ¿Vive aquí Jacques Saunier?, le había preguntado, mirándola desde las alturas cuando le abrió la puerta. Quiero hablar con él sobre el artículo que ha escrito. El sacerdote blandía un periódico. Sophie fue a buscar a su abuelo y los dos hombres desaparecieron tras la puerta del estudio. ¿Mi abuelo ha escrito algo en el periódico? Sophie se fue corriendo a la cocina y empezó a hojear el diario matutino. Encontró el nombre de su abuelo en un artículo de la segunda página. Lo leyó. No lo entendió todo, pero parecía que el gobierno francés, accediendo a las presiones de los curas, habían aceptado prohibir la exhibición de una película americana llamada La Última Tentación de Cristo, en la que Jesús tenía relaciones sexuales con una señora llamada María Magdalena. Y su abuelo decía que la iglesia se equivocaba y se mostraba arrogante al prohibir aquella película. No me extraña que el cura se haya puesto así, pensó Sophie. Es pornografía, sacrilegio, gritaba el sacerdote desde la puerta del estudio que había abierto, justo antes de salir como un ciclón hacia el vestíbulo. ¿Cómo puede defender una cosa así? Ese americano Martin Scorsese es un blasfemo y la iglesia no le cederá ningún púlpito en Francia. El cura salió dando un portazo. Cuando su abuelo entró en la cocina, vio a Sophie con el periódico en las manos y arrugó la frente. ¡Qué rápida eres! ¿Tú crees que Jesucristo tenía novia?, le preguntó. No, cielo. Lo que yo digo es que la iglesia no debería decirnos las ideas que podemos tener y las que no. ¿Tenía novia? Su abuelo se quedó en silencio unos instantes. ¿Sería tan malo que la hubiera tenido? Sophie se quedó un momento pensativa. A mí no me importaría. Sir Leigh Tevin seguía hablando. No quiero aburrirla con las incontables referencias a la unión de Jesús y Magdalena. Eso ya lo han explorado ad nauseam los historiadores modernos. Sin embargo, sí quiero señalarle algo. Buscó otro párrafo. Esto es del Evangelio de María Magdalena. Sophie desconocía que existiera un evangelio con las palabras de María Magdalena. Leyó el texto. Y Pedro dijo: ¿ha hablado el Salvador con una mujer sin nuestro conocimiento? ¿Debemos darnos todos la vuelta y escucharla? ¿La prefiere a nosotros? Y Levi respondió: Pedro, siempre has sido muy impetuoso. Ahora te veo combatiendo contra la mujer como contra un adversario.
Si el Salvador la ha hecho digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Seguro que el Salvador la conoce muy bien. Por eso la amaba más que a nosotros. La mujer de la que hablan, aclaró Tevin, es María Magdalena. Pedro sentía celos de ella. ¿Por qué Jesús la prefería? No solo por eso, la cosa iba mucho más allá del mero afecto. En ese pasaje de los Evangelios, Jesús intuye que pronto lo capturarán y lo crucificarán, y le da a María Magdalena instrucciones para que ponga en marcha la iglesia una vez él ya no esté. En consecuencia, Pedro expresa un descontento por tener que ser el segundón de una mujer. Me atrevería a decir que Pedro era un poco machista. Sophie intentaba no perderse. ¿Están hablando de San Pedro, la piedra sobre la que Jesús construyó su iglesia? Él mismo, salvo por un detalle. Según estos evangelios no manipulados, no fue a Pedro a quien Jesús encomendó crear la iglesia cristiana. Fue a María Magdalena. Sophie se lo quedó mirando. ¿Me está diciendo que la iglesia debería ser dirigida por una mujer? Sí, ese era el plan. Jesús fue el primer feminista. Pretendía que el futuro de su iglesia estuviera en manos de María Magdalena, y a Pedro no le hacía demasiada gracia. Intervino Landon, señalando la última cena. Este de aquí es él. Se nota que Leonardo da Vinci era muy consciente de lo que el apóstol sentía por María Magdalena. Una vez más, Sophie se quedó muda. En la obra, Pedro se inclinaba con ademán amenazador sobre María Magdalena, y le ponía la mano en el cuello como si fuera una cuchilla. El mismo gesto de amenaza que en la Virgen de las Rocas. Y aquí también, comentó Landon señalando ahora al grupo de discípulos que rodeaban a Pedro. Un poco descarado, ¿no crees? Sophie entornó los ojos y vio que de aquel grupo emergía una mano. ¿Qué es lo que sujeta esa mano? ¿Una daga? Sí, y lo que es todavía más raro es que si se cuentan los brazos, esa mano no es de nadie. Carece de cuerpo, es anónima. Sophie empezaba a sentirse superada por todo aquello. Lo siento, pero sigo sin ver de qué manera todo esto convierte a María Magdalena en el Santo Grial. ¡Ajá!, exclamó Tevin de nuevo. Ahí está el problema. Se acercó de nuevo a la mesa y levantó una especie de diagrama grande. Lo extendió delante de ella. Era una genealogía muy elaborada. Son pocos los que saben que María Magdalena, además de ser la mano derecha de Jesús, ya era una mujer con poder. Sophie se fijó en el encabezamiento de aquel árbol genealógico. La tribu de Benjamín. María Magdalena está aquí, dijo Tevin señalando un punto en la parte alta del árbol. Sophie mostró su sorpresa. ¿Pertenecía a la casa de Benjamín? Sin duda, María Magdalena descendía de reyes. Pero yo siempre había creído que era pobre. Tevin negó con la cabeza. A Magdalena la hicieron pasar por ramera para eliminar las pruebas que demostraban sus poderosos lazos familiares. Una vez más miró a Landon, y una vez más éste asintió sin decir nada. Pero, ¿qué había de importarle a la iglesia primitiva que tuviera sangre real? El inglés sonrió. Querida, no era su sangre lo que preocupaba a la iglesia, sino su matrimonio con Jesús, que también descendía de reyes. Como sabrá, en el Evangelio según San Mateo se nos dice que Cristo pertenecía a la casa de David, que era descendiente del rey Salomón, rey de los judíos. Al emparentar con la poderosa casa de Benjamín, Jesús unía a las dos líneas de sangre, creando una fuerte unión política capaz de reclamar legítimamente el trono y restaurar la línea sucesoria de los reyes, tal como existía en tiempos de Salomón. Sophie intuyó que por fin estaba llegando al quid de la cuestión. Tevin parecía muy alterado. La leyenda del Santo Grial es una leyenda sobre la sangre real. Cuando se dice que el Grial es el cáliz que contenía la sangre de Cristo, se está hablando en realidad de María Magdalena, del vientre femenino que perpetuaba la sangre real de Cristo. Las palabras parecieron resonar con un eco por el antiguo salón de baile antes de que Sophie captara totalmente su significado. María Magdalena perpetuaba la sangre real de Cristo. Pero, ¿cómo iba a perpetuarse Jesús a menos que...? Se detuvo y observó a Landon. Landon sonrió. A menos que tuvieran un hijo. Sophie se quedó helada. Ya ve, dijo Tevin.
la verdad mejor disimulada de toda la historia de la humanidad. Jesús no solo estaba casado, sino que era padre. Y querida mía, María Magdalena era el santo receptáculo. Era el cáliz que contenía la sangre real de Jesús. Era el vientre que perpetuaba el linaje y el vino que garantizaba la continuidad del fruto sagrado. Sophie notó que se le ponía la carne de gallina. Pero, ¿cómo se puede mantener oculto tantos años un secreto tan importante? Por Dios, dijo Tevin. Oculto precisamente no ha estado. La perpetuación de la sangre de Cristo ha sido el origen de la leyenda más duradera de todos los tiempos, la del Santo Grial. Desde hace siglos, la historia de María Magdalena se ha gritado a los cuatro vientos, en todo tipo de metáforas y en todos los idiomas posibles. A poco que se tengan los ojos abiertos, se ve por todas partes. ¿Y los documentos del Sangreal?, preguntó Sophie. ¿Contienen la prueba de que Jesús tenía sangre real? Sí. Entonces, ¿toda la leyenda del Santo Grial es en realidad sobre la sangre real de Cristo? Y bastante al pie de la letra, además. La palabra sangreal puede descomponerse como se hace habitualmente para formar las palabras sangreal. Pero en su forma más antigua la división se hacía de otro modo. Tevin cogió un trozo de papel, escribió algo y se lo entregó. Sang real. Sang real significaba literalmente sangre real. El Código Da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 59. Al recepcionista de la sede del Opus Dei en Lexington Avenue, Nueva York, le sorprendió oír la voz del obispo Aringarosa al otro lado de la línea telefónica. «Buenas noches, señor». «¿Me han dejado algún mensaje?», preguntó con un nerviosismo poco habitual en él. «Sí, señor, me alegro de que haya llamado. En sus habitaciones no me contestaba nadie. Ha recibido una llamada urgente, hará cosa de media hora». «¿Sí?». La noticia pareció tranquilizarlo. ¿Ha dejado su nombre esa persona? No, señor, solo un número. Se lo dictó. Prefijo 33. Eso es de Francia, ¿verdad? Sí, señor, de París. La persona que ha llamado me ha dicho que era importantísimo que se pusiera en contacto con él lo antes posible. Gracias. Estaba esperando esta llamada, dijo Aringarosa antes de colgar. Con el auricular aún en el oído, al recepcionista le extrañó que la conexión con el obispo sonara tan lejana y con tantas interferencias. Según su programa diario, se suponía que ese fin de semana estaba en Nueva York, pero parecía estar en la otra punta del mundo. Se encogió de hombros. El obispo ya llevaba varios meses actuando de forma extraña. Seguro que el teléfono móvil no tenía cobertura, pensó Aringarosa mientras el Fiat se acercaba a la salida del aeropuerto romano de Ciampino. El maestro ha intentado ponerse en contacto conmigo. A pesar de la preocupación que sentía por no haber recibido la llamada, le animaba a pensar que el maestro se hubiera sentido lo bastante confiado como para telefonearle directamente a la sede del Opus Dei. Las cosas habrán ido bien esta noche en París. Empezó a marcar los números y sintió cierta emoción al pensar que dentro de poco tiempo estaría en París. Aterrizaré antes del amanecer. En el aeropuerto había un pequeño jet esperando al obispo para cubrir el corto trayecto que los separaba de Francia. Las líneas comerciales no operaban a esas horas y además no eran adecuadas para alguien que llevara lo que transportaba él en el maletín. El teléfono le dio los tonos de llamada. Respondió una voz de mujer. «Dirección Central, Policía Judicial». Aringarosa vaciló. Aquello no lo esperaba. «Esto sí, he recibido una llamada de este número». «¿Qui êtes-vous?», le preguntó la telefonista. «Su nombre». El obispo no estaba seguro de si debía revelar su identidad. ¿La policía judicial francesa? «Su nombre, señor», insistió aquella mujer. «Obispo Manuel Aringarosa». «Un momento». Tras una larga espera, oyó la voz áspera y seria de un hombre. «Obispo, me alegro de poder hablar al fin con usted. Tenemos muchos asuntos que tratar».
El Código da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 60. Sangreal, 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 sangre real, santo grial. Todo estaba relacionado. El santo grial era María Magdalena, la madre del descendiente de Jesús. Ahí, de pie en el salón, mirando a Landon, Sophie se sintió invadida por una nueva oleada de desconcierto. Cuantas más piezas Tevin y Landon ponían sobre la mesa, más impredecible se volvía aquel rompecabezas. «Como ves, querida», dijo Tevin acercándose una libreta, «Leonardo no es el único que ha intentado decirle al mundo la verdad sobre el Santo Grial. La descendencia real de Jesucristo la han documentado exhaustivamente muchos historiadores». Pasó el dedo por una hilera de libros. Sophie se adelantó un poco y leyó los títulos. La revelación templaria, guardianes secretos de la verdadera identidad de Cristo. La mujer de la vasija de alabastro, María Magdalena y el Santo Grial. La diosa en los evangelios, en busca del aspecto femenino de lo sagrado. Y este es tal vez el más conocido de todos, dijo Tevin sacando del estante un viejo ejemplar de tapa dura y entregándoselo. El enigma sagrado, el aclamado bestseller internacional. Sophie alzó la vista. ¿Un superventas internacional? No había oído nunca hablar de él. Era demasiado joven cuando se publicó. La verdad es que en la década de 1980 causó cierto revuelo. Para mi gusto, sus autores incurrieron en su análisis en algunas interpretaciones criticables de la fe, pero la premisa fundamental es sólida, y a su favor debo decir que lograron acercar al gran público la idea de la descendencia de Cristo. ¿Y cuál fue la reacción de la Iglesia? De indignación, claro, pero eso ya se esperaba. En el fondo se trata de un secreto que el Vaticano ya había intentado enterrar en el siglo IV. En parte, esa es la razón de las cruzadas. Recopilar y destruir información. La amenaza que María Magdalena representaba para los hombres de la Iglesia primitiva era potencialmente de unas proporciones enormes. No solo era la mujer a quien Jesús había encomendado la tarea de fundar la Iglesia, es que era la prueba física de que la recién proclamada deidad de la Iglesia había engendrado a un descendiente. Y ésta, para defenderse del poder de Magdalena, perpetuó su imagen de prostituta y ocultó las pruebas de su matrimonio con Jesús, restando así credibilidad a la posibilidad de que hubiera tenido descendencia y fuera, por tanto, un profeta mortal. Sophie miró a Landon, que asintió una vez más. Sophie, las pruebas históricas que avalan todo esto son muy sólidas. Reconozco, prosiguió Tevin, que las acusaciones son horrendas, pero debe comprender las poderosas motivaciones de la Iglesia para llevar a cabo una confabulación de esas proporciones. No habrían sobrevivido nunca si se hubiera hecho público que Cristo había tenido descendencia. Un hijo suyo habría minado cualquier idea de divinidad asociada a él y, por tanto, habría sido el fin de la Iglesia cristiana, que proclamaba ser el único vehículo a través del cual la humanidad podía acceder a lo divino y entrar en el reino de los cielos. La rosa de 5 pétalos, dijo Sophie, señalando el lomo de uno de los libros de Tevin. La misma que hay en la caja de Palisandro. Tevin miró a Landon y sonrió. «Tiene buen ojo», dijo. «Para el priorato ese es el símbolo del Grial», añadió dirigiéndose de nuevo a Sophie. «María Magdalena». Como la Iglesia prohibió su nombre, Magdalena empezó a conocerse a través de seudónimos. El cáliz, el Santo Grial o la rosa. Se detuvo un instante. La rosa está relacionada con la estrella de 5 picos, el pentáculo de Venus y con la rosa náutica. Por cierto, que la palabra rosa en inglés, francés y alemán, entre otras lenguas, es rose. Rose, añadió Landon. Es un anagrama de Eros, el dios griego del amor sexual. Sophie lo miró sorprendida antes de que Tevin siguiera con su exposición. La rosa siempre ha sido el símbolo de la sexualidad femenina. En los primitivos cultos a la divinidad femenina, los 5 pétalos representaban los 5 estadios de la vida de la mujer: el nacimiento, la menstruación, el alumbramiento, la menopausia y la muerte.
y en la época moderna los vínculos de la rosa con la feminidad se consideran de índole más visual. Miró a Robert. Tal vez el experto en simbología pueda explicárselo. Robert dudó un instante que se prolongó demasiado. «Dios mío, qué mojigatos sois los americanos», protestó Tevin volviéndose para dirigirse a Sophie. Lo que a Robert le da vergüenza decir es que el capullo abierto se parece a los genitales femeninos, a la flor sublime por donde la humanidad entra en este mundo. Y si alguna vez ha visto alguna obra de la pintora Georgia O'Keeffe, sabrá exactamente de qué le estoy hablando. La cuestión, intervino Landon acercándose de nuevo a la librería, es que todos estos libros reivindican con fundamento un mismo hecho. Que Jesús tuvo un hijo, dijo Sophie, aunque seguía dudando. Sí, dijo Tevin, y que María Magdalena era el vientre en el que se perpetuó su linaje real. El priorato de Sion en nuestros días sigue venerando todavía a María Magdalena como diosa, como santo grial, como rosa y como madre divina. En la mente de Sophie volvió a aparecer el ritual del sótano. Según la hermandad, prosiguió Tevin, María Magdalena estaba encinta en el momento de la crucifixión. Para garantizar la seguridad de la hija que nacería, no tuvo otro remedio que huir de Tierra Santa. Con la ayuda del amado tío de Jesús, José de Arimatea, María Magdalena viajó en secreto hasta Francia, conocida entonces como la Galia. Aquí, entre la comunidad judía, halló refugio, y fue aquí en Francia donde dio a luz a su hija, que se llamó Sara. Sophie alzó la vista. ¿Se sabe incluso el nombre de la niña? Y bastante más que eso. Las vidas de María Magdalena y de Sara fueron minuciosamente documentadas por sus protectores judíos. Tenga en cuenta que aquella niña pertenecía al linaje de los reyes de Judea, David y Salomón. Fueron innumerables los estudiosos de esa época que escribieron crónicas sobre los días de María Magdalena en Francia, incluido el episodio del nacimiento de Sara y sobre el subsiguiente árbol genealógico. Sophie no salía de su asombro. ¿Existe un árbol genealógico de Jesucristo? Sí, claro, y se cree que es una de las piedras angulares de los documentos del Sangreal, una genealogía completa de los primeros descendientes de Cristo. Pero, ¿de qué sirve un detallado árbol genealógico de los descendientes de Jesús? Eso no es prueba de nada. Los historiadores no pueden demostrar su autenticidad. Tampoco se puede demostrar la autenticidad de la Biblia, replicó Tevin soltando una carcajada. ¿Qué quiere decir con eso? Quiero decir que la historia la escriben siempre los vencedores. Cuando se produce un choque entre dos culturas, el perdedor es erradicado y el vencedor escribe los libros de historia. Libros que cantan las glorias de su causa y denigran al enemigo conquistado. Como dijo Napoleón en cierta ocasión, ¿qué es la historia sin una fábula consensuada? Sonrió. Dada su naturaleza misma, la historia es siempre un relato unilateral de los hechos. Sophie nunca se lo había planteado así. Los documentos del Sangreal nos cuentan simplemente el otro lado de la historia de Cristo, y al final, escoger con qué lado de la historia nos quedamos se convierte en una cuestión de fe y de exploración personal, pero al menos la información ha sobrevivido. Los documentos del Sangreal contienen decenas de miles de páginas de información. En los relatos que han hecho testigos de primera mano del tesoro del Sangreal, describen que éste se traslada en 4 enormes arcones. En ellos está contenido lo que se conoce como documentos puristas, miles de páginas de papeles anteriores a la época de Constantino, no manipulados, escrito por los primeros seguidores de Jesús, que lo reverenciaban absolutamente en tanto que maestro y profeta humano. Circulan rumores de que en el tesoro también está incluido el documento Q, del que hasta el Vaticano admite su existencia. Supuestamente se trata de un libro con las enseñanzas de Jesús escritas tal vez de su puño y letra. ¿Escritos del propio Cristo? Por supuesto, dijo Tevin. ¿Por qué no podía Jesús haber llevado un registro de su ministerio? En aquellos tiempos casi todo el mundo lo hacía. Otro documento explosivo que se cree que forma parte del tesoro es un manuscrito conocido como Diario de Magdalena, el relato personal de María Magdalena sobre su relación con Jesús,
su crucifixión y su estancia en Francia. Sophie se quedó en silencio un buen rato. ¿Y estos 4 sacones con documentos son el tesoro que los caballeros templarios encontraron bajo el templo de Salomón? Exacto, los que los convirtieron en una orden tan poderosa, los que han sido objeto de tantas búsquedas del Grial a lo largo de toda la historia. Pero dice que el Santo Grial es María Magdalena. Si lo que la gente anda buscando son documentos, ¿por qué dice entonces que busca el Santo Grial? Tevin la miró con expresión más serena. Porque el lugar donde se ocultaba el Santo Grial incluía también un sarcófago. Fuera, una ráfaga de viento ululó entre los árboles. El tono de Tevin era más pausado. La búsqueda del Grial es literalmente el intento de arrodillarse ante los huesos de María Magdalena. Un viaje para orar a los pies de la destacada, de la divinidad femenina perdida. Sophie abrió mucho los ojos, maravillada. O sea, que el lugar donde se ocultaba el Santo Grial es en realidad una tumba. Tevin entornó los ojos color avellana. Sí, lo es. Una tumba que contiene los restos de María Magdalena y los documentos que cuentan la verdadera historia de su vida. En el fondo, la búsqueda del Santo Grial siempre ha sido la búsqueda de Magdalena, la reina agraviada, enterrada con las pruebas que demostraban los derechos de su familia a reclamar un puesto de poder. Sophie aguardó unos momentos mientras Tevin tomaba aliento. De su abuelo había cosas que aún seguía sin entender. ¿Así? Dijo al fin. Durante todos estos años, los miembros del priorato han asumido la responsabilidad de proteger los documentos del Sangreal y la tumba de María Magdalena. Sí, pero la hermandad tenía también otra misión: proteger a la propia descendencia. El linaje de Cristo ha estado en continuo peligro. La iglesia primitiva temía que si se permitía que el linaje se perpetuara, el secreto de Jesús y Magdalena acabaría aflorando y desafiando los cimientos de la doctrina católica, que necesitaban de un Mesías divino que no hubiera tenido relaciones sexuales con mujeres ni se hubiera casado. Hizo una pausa. Con todo, el linaje de Cristo se perpetuó en secreto en Francia hasta que en el siglo V dio un paso osado al emparentar con sangre real francesa, iniciando un linaje conocido como la Casa Merovingia. Aquello sorprendió aún más a Sophie. Todos los alumnos de las escuelas de su país sabían quiénes eran los merovingios. ¿Los merovingios fundaron París? Sí, esa es una de las razones por las que la leyenda del Grial es tan rica en Francia. Muchas de las misiones vaticanas para encontrar el Santo Grial eran en realidad búsquedas encubiertas para erradicar a los miembros de la familia real. ¿Has oído hablar del rey Dagoberto? Sophie recordaba vagamente aquel nombre de un relato horrendo que le habían contado en clase de historia. Era un rey de Francia, ¿no? ¿No es aquel que apuñalaron en el ojo mientras dormía? Exacto, asesinado por el Vaticano y por Pipino de Heristal, que estaban confabulados, a finales del siglo VII. Con el asesinato de Dagoberto, la dinastía merovingia prácticamente desapareció. Por suerte, su hijo, Sigeberto, logró escapar secretamente al ataque y perpetuó el linaje, que más tarde incluyó a Godofredo de Bouillon, fundador del priorato de Sion. El mismo intervino Landon, que ordenó a los templarios recuperar los documentos del Sangreal del Templo de Salomón para demostrar los vínculos hereditarios de los merovingios con Jesucristo. Tevin asintió con convicción. El moderno priorato de Sion tiene una misión trascendental. La suya es una triple responsabilidad. La hermandad debe proteger los documentos del Sangreal. Además, debe hacer lo mismo con la tumba de María Magdalena. Y, por supuesto, debe nutrir y proteger el linaje de Jesús, es decir, a los pocos miembros de la dinastía merovingia que han sobrevivido hasta nuestra época. Aquellas palabras resonaron en la inmensa sala, y Sophie sintió una extraña vibración, como si en sus huesos resonara una nueva verdad. Descendientes de Jesús que han sobrevivido hasta nuestra época. La voz de su abuelo volvió a susurrarle al oído. «Princesa,
Debo contarte la verdad sobre tu familia. Un escalofrío le atravesó la carne. ¿Sangre real? No se atrevía ni a imaginarlo. Princesa Sophie. Serley. Las palabras del mayordomo atronaron desde el intercomunicador de la pared y Sophie dio un respingo. ¿Podría venir un momento a la cocina? Tevin frunció el ceño ante aquella inoportuna intromisión. Se fue hasta el intercomunicador y pulsó el botón. Remy, como ya sabes, estoy ocupado con mis invitados. Si nos hace falta algo de la cocina, ya nos arreglaremos nosotros. Gracias y buenas noches. Necesito hablar un momento con usted antes de volver a acostarme, si es tan amable, señor. Tevin gruñó y pulsó de nuevo el botón. Pues date prisa, Remy. Se trata de un asunto doméstico, señor, y no creo que a sus invitados les interese demasiado. Tevin no daba crédito a lo que oía. ¿Y no puede esperar a mañana? No, señor. No le llevará ni un minuto. Tevin entornó los ojos y miró a Landon y a Sophie. A veces no sé quién está al servicio de quién. Volvió a presionar el botón. Voy para allá, Remy. ¿Te traigo algo? Unas tenazas para cortar las cadenas que me esclavizan. Remy, no sé si eres consciente de que si sigues trabajando para mí es única y exclusivamente por lo bien que cocinas el solomillo a la pimienta. Eso es lo que usted dice, señor.